Buenos días, ahí está, muy buenos días. Mi nombre es Constanza Ciul, soy la gerente de comunicaciones y marketing de la Fundación COPEQC. Y primero que todo, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este webinar que realizamos con el objetivo de explicar en detalle el concurso I+D para Innovar. Fundación COPEQC es una institución creada hace 22 años por empresas COPEC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tuvo la visión de apoyar el desarrollo científico-tecnológico desde su idea inicial hasta la llegada al mercado, con el objetivo de generar innovaciones de alto impacto en el país, en sectores productivos y, por supuesto, en la sociedad. A lo largo de nuestra historia hemos apoyado 125 proyectos a quienes no solo les hemos entregado financiamiento, sino también con quienes hemos trabajado codo a codo durante todo el proceso con la finalidad que logren proteger y transferir sus tecnologías y vincularse con el sector al que están orientados. Quiero saludar a Carla Cornejo, gerente de Administración y Finanzas de Fundación COPEQC, y también a Jonathan Núñez, gerente de Transferencia y Comercialización de Fundación COPEQC. Ahora, para dar inicio a este webinar, Jonathan Núñez profundizará en el proceso de postulación, abordará las etapas del concurso, así como también los requisitos para poder participar. También contaremos con la participación y presencia de Alfonso Cruz, quien es el director ejecutivo de la Fundación, quien se sumará durante esta instancia. Quienes deseen hacer preguntas podrán plantearlas a través del chat de Zoom y serán contestadas una vez que finalicen la presentación de Jonathan. De esta manera, dejo con ustedes a Jonathan Núñez, gerente de transferencia y comercialización de la Fundación. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Constanza, por la presentación. Bien, ante todo, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Bienvenidos. Es para nosotros un agrado contar con tantos interesados y esperamos que cada vez se sumen más organizaciones a postular a nuestros concursos y se entusiasmen en acceder a esta oportunidad de financiamiento y también de apoyo, ¿ya? Que como decía Conti, no es solamente financiamiento. Entonces, a ver, la presentación está estructurada en tres partes. Primero es una orientación respecto de qué tipo de proyectos buscamos. Luego respondemos preguntas frecuentes. Y luego yo creo que algo que caracteriza nuestro webinar y que es y creemos que es un gran aporte es explorar cuáles son los errores frecuentes, los motivos por los cuales los proyectos frecuentemente son rechazados durante el proceso de selección. ¿Ya? Bien, partamos por lo de los proyectos. ¿Qué tipo de proyectos buscamos? Nosotros lo que buscamos es generar un impacto. Entonces, a nosotros no nos basta que la investigación y desarrollo que se realice se termine transformando en un paper o incluso en una patente. A nosotros lo que nos interesa es que se termine transformando en un producto, proceso o servicio concreto que termine generando un beneficio social, económico, etcétera, medioambiental, en fin, ¿ya? Y para eso vas a tener que pasar por una patente, probablemente, ¿ya? Pero nosotros no queremos a alguien un equipo de investigación que solamente quiera quedarse ahí, sino que nosotros lo que buscamos son equipos altamente motivados que estén dispuestos a recorrer el trayecto completo, tal como estamos dispuestos nosotros, y nosotros somos pacientes y sabemos que esto toma años, ¿ya? Nosotros también queremos a investigadores, sea que vengan de universidades o de empresas, que estén dispuestos a hacer este recorrido de años hasta terminar en este impacto, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos, un impacto real, ¿ya? ¿Por qué debería postular el concurso I+D para innovar de la Fundación? O sea, si bien en Chile digamos que no tiene mucho camino aún por recorrer en el financiamiento de la investigación y desarrollo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Igual hay otras oportunidades de financiamiento. Entonces, ¿por qué postular a la fundación y no postular a otras fuentes de financiamiento que están disponibles para financiar proyectos como estos? Bueno, nosotros tenemos dos concursos, ¿ya? Ahora vamos a hablar del I+D para innovar, pero nosotros también tenemos este otro concurso que se llama Aplica tu idea, que es para estudiantes. Es un premio bastante discreto, pero que permite hacer un prototipo inicial y no es necesario rendirlo. Pueden postular estudiantes de educación superior, ya sea que sean pregrado, posgrado, etcétera, ¿ya?
incluso pueden ser de CFT, universidades, distintos tipos de organizaciones de educación superior. Sin embargo, ahora nos convoca el otro concurso, I+D para Innovar, que está dirigido a investigadores de cualquier tipo de organización basada en Chile y entrega un premio de hasta 4.000 UFs, ¿ya? ¿Y quiénes pueden postular acá? De verdad pueden postular cualquier tipo de organización, no solamente universidades, no solamente empresas, pueden ser empresas de distintos tipos, pueden ser incluso emprendedores que todavía no conforman su empresa, sino que son personas naturales aún, centros de investigación, Pero etcétera. este es Les pediría que por favor mantengan su micrófono en silencio para no interrumpir la presentación. Muchísimas gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales alguien podría querer postular a nuestro concurso? Bueno, porque es uno de los que entrega fondos en el rango superior en Chile. Son pocos los fondos que entregan aportes de esta magnitud, ¿ya? Por ejemplo, está también Startup Ciencia o Fondef, pero la gran mayoría de los otros fondos entregan montos en fondos menores montos, ¿ya? Y nosotros sabemos que el financiamiento se va como agua entre los dedos y bueno, inflación y todo es cada vez más complicado, ¿ya? Así que nosotros hacemos nuestro aporte con un valor de UF que se calcula al momento del cierre de la convocatoria y no exigimos aporte pecuniario, ¿ya? Aunque es bienvenido. Muchas veces las universidades se topan con este escollo donde hay otros fondos que exigen que se realicen aportes pecuniarios. Si no lo realiza la misma beneficiaria, lo tiene que realizar un tercero y se complican un montón porque tienen que estar buscando apoyos externos y luego justo cuando tienen que partir el proyecto el apoyo externo se cae, lo hemos visto pasar. Entonces, en nuestro concurso no exigimos aporte pecuniario y quiero ser súper claro en eso. El proceso de postulación es por etapas, siendo la primera una que requiere muy poco esfuerzo inicial. Es un perfil como de 4 planas que no requiere hacer un presupuesto completo, ¿ya? Y con eso nosotros hacemos un gran filtro y le pedimos que se den el trabajo de hacer una postulación con presupuesto detallado y todo eso solamente a aquellos que vemos que tienen mayor potencial, ¿ya? Nosotros sabemos que su tiempo es valioso y muchas veces una idea o un desarrollo cuando está en una etapa seminal como que cuesta tangibilizarlo en un proyecto. Es un tremendo esfuerzo hacer un proyecto. Yo he estado del lado del postulante. Así que con este proceso que es por etapas, nosotros lo que apuntamos a hacer es ahorrar trabajo al postulante y que solamente dediquen más HH a aquellos que tienen más potencial. Lo otro es que la fundación entrega a sus ganadores algo bien particular, que es opciones de obtener internamente un financiamiento de continuidad, no a través de una postulación con formularios y eso, sino que a través de un pitch. A los proyectos que son ganadores, ejecutan su plata o están ejecutando su plata y va todo muy bien y el proyecto es prometedor y ataca un mercado que es muy interesante, nosotros por invitación le podemos pedir que nos hagan un pitch para poder acceder a financiamiento de continuidad que puede llegar a ser hasta 4.000 UF adicionales, calculadas a la fecha en que se haga esta pedida, o sea, 2 años más, y no a la fecha del momento de postulación. Y lo otro, y creo que es lo más importante, asesoría permanente y personalizada en cómo enfocar el proyecto hacia el mercado, incluso una vez que la ejecución de los fondos que nosotros entregamos ha concluido, ¿ya? Nosotros, después lo vamos a ver adelante, nos transformamos de cierta manera en socios de ustedes en el largo plazo. Y más allá de que nuestros fondos ya estén ejecutados, nosotros nos queremos seguir juntando con ustedes para poder darles consejos de cómo orientar el proyecto hacia el mercado, si es posible, facilitarles contactos que les puedan ayudar a destrabar obstáculos con los cuales ustedes se van encontrando, etc. Entonces, ¿en qué consiste esta asesoría? Tiene 3 pilares. Uno tiene que ver con I+D, otro con temas de industria y mercado y otro que tiene que ver con innovación, ¿ya? Y por eso cada proyecto que se adjudica tiene un comité de apoyo. Y este comité de apoyo está compuesto por un investigador connotado de la Universidad Católica, por un alto ejecutivo del grupo de empresas COPEC y también por integrantes de nuestro comité ejecutivo. Somos un equipo que ya tiene bastante experiencia en innovación
la fundación tiene más de 20 años con una cartera de más de 100 proyectos, como decía Constanza, y de ahí hemos tenido muchos aprendizajes, de ellos muchos han sido bastante duros y lo que queremos es que esa experiencia no se pierda y la queremos poner al servicio de los proyectos que nosotros financiamos y apoyamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de proyectos buscamos? Bueno, tienen que tener algunos requisitos. El primero es que resuelvan problemas importantes o necesidades insatisfechas de la sociedad. Sus resultados deben ser novedosos y protegibles. Con protegibles no me refiero solo a patentes, también pueden ser, hay muchos casos en los cuales lo que hace más sentido es el secreto industrial. En realidad uno, mientras se está desarrollando el proyecto, lo que nosotros esperamos es que se haga una especie de estrategia de apropiabilidad en donde se defina cuáles son los mecanismos más idóneos para proteger el proyecto, pero que no sea porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer esto, sino que sea una decisión informada y bien fundamentada, ¿ya? Resultados con alto potencial comercial. Mientras más amplio el mercado, que en cierto rigor en cierto modo va relacionado con la magnitud del problema que se está tratando de resolver, mientras más grande mejor. Nosotros no queremos proyectos localistas, nosotros ojalá queremos algo que escale incluso a nivel mundial. Función crítica probada al menos a nivel de laboratorio. Después vamos a hablar un poco de esto, pero nosotros no queremos ideas. Nosotros queremos cosas que ya tengan algún nivel de prototipado, que vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante. El proyecto se tiene que ejecutar en máximo 2 años y no haber recibido financiamiento previo de la fundación para el mismo objeto. ¿A qué me refiero con esto? Una misma organización puede postular más de una vez con más de un proyecto a la fundación, pero no con el mismo proyecto. ¿Ya? Bien, entonces nosotros en general nos orientamos usando la escala de TRL, que después voy a explicar un poco de qué se trata, pero es como una especie de ruta, por decirlo de alguna manera, o que ilustra los distintos niveles de avance que uno va teniendo al llevar a cabo un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, ¿ya? Y es una escala que inventó la NASA y que nosotros hemos adaptado, porque la escala original tiene un sesgo, diría yo, como para la industria aeroespacial. Nosotros la hemos adaptado internamente de forma tal de que nos dé la flexibilidad de poder aplicarla a proyectos que vienen de los sectores más disímiles que uno se pueda imaginar, ¿ya? Entonces, pero a grandes rasgos, TRL1, fenómenos subyacentes comprendidos, TRL2, una aplicación que ya está conceptualizada, y TRL3, que esto ya tiene un prototipo de la función crítica probada a nivel de laboratorio, ¿ya? Y ese es el requisito que nosotros pedimos para postular. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Lo que sigue, en general, son actividades como las que enumero acá. Optimización de esta función crítica, a lo mejor esta función crítica no dio todo lo que yo quisiera o no tuvo una performance como la que yo esperaba. Bueno, entonces ahora yo me enfoco en lograr esa performance de excelencia que estoy buscando. O, por ejemplo, desarrollar características complementarias. Hay un montón de casos en donde los productos novedosos, innovadores fracasan no porque sean técnicamente malos, sino que porque habían un montón de otras características que eran importantes para el cliente y que al no incorporarlas, luego no hay adopción de la tecnología. Esto es bastante común, por ejemplo, en software, en donde a lo mejor a nivel técnico tú tienes un algoritmo que es excelente, muy eficiente, a lo mejor permite calcular algo que antes no se podía calcular, pero la interfaz gráfica es tan pésima o se ha descuidado y se ha dejado en los huesos, que finalmente la gente no entiende cómo usarlo, salvo un puñado de expertos, a lo mejor puede usarlo, pero el resto, el común de la gente no puede, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con características complementarias, un ejemplo. Escalamiento y pilotaje, sobre todo en el ámbito de la química, la biotecnología, ingeniería química, bioprocesos, etcétera, es súper importante, ¿ya? No porque algo funcione bien a nivel laboratorio, significa que luego va a ser aplicable a nivel industrial y por lo tanto pasar por una etapa de escalamiento y pilotaje que involucran un montón de ingeniería y de desafíos de ingeniería es muy importante y nosotros también financiamos eso.
también testeos con potenciales clientes para precisamente captar temas como la usabilidad y darnos cuenta de cuáles son estas características complementarias que los clientes están buscando. Y también estudios preclínicos, por ejemplo, pruebas en ratas, que es algo que normalmente es necesario cuando uno está haciendo investigación en el área farmacológica. Bien, pero lo que nos interesa al final, y nosotros llegamos hasta que haya un paquete tecnológico mínimo transferible, más un modelo de negocio bien definido y validado, pero lo que buscamos es que al final lleguen al TRL9, que es que la solución esté ya en producción a escala industrial y comercializándose. Nosotros tenemos proyectos que ya están vendiendo sus desarrollos y están despegando fuerte, ¿ya? Entonces, en resumen, buscamos investigadores altamente motivados por ver sus desarrollos generando impacto real en el mercado y en la sociedad y que estén dispuestos a desarrollar una cierta beta emprendedora, a abordar y a aprender sobre temas relativos a mercado, transferencia, comercialización, etcétera. No me refiero a que ustedes tienen que volverse secos para los negocios, ¿ya? Pero sí me refiero a que ustedes tienen que desarrollar una capacidad base de diálogo interdisciplinario, en donde a lo mejor ustedes van a ser los expertos directores de proyectos en lo técnico, pero se van a reforzar su equipo con expertos en estas otras áreas, por ejemplo, que tienen que ver con negocios, ¿ya? Con emprendimiento, ¿ya? Porque a lo mejor esto no va a ser un emprendimiento, pero igual existen técnicas de emprendimiento como Lean Startup que son fundamentales para poder sacar adelante un proyecto de I+D independientemente de que tú lo estés haciendo en la universidad, ¿ya? Y que a lo mejor tu ruta sea una licencia y jamás van a poner una spin, ¿ya? Pero igual, si tú no estás consciente de lo que quieren los clientes, lo más probable es que nunca llegues a transferir tu tecnología. Entonces, tienes que tener a alguien en tu equipo que se haga cargo de esos desafíos y ustedes tienen que tener la capacidad de poder conversar con esa persona, ¿ya? E incorporar en las pedidas que van a tener en el futuro los clientes, los usuarios de la tecnología. Bien, entonces ese es un poco el concepto de qué tipo de proyectos estamos buscando y sobre todo qué tipo de proyectos, porque nosotros nos hemos dado cuenta, como dice nuestro director ejecutivo, que el caballo puede ser muy rápido, muy veloz, pero si el jockey que lo cabalga no es el más adecuado, la verdad es que por muy bueno que sea el caballo no llega a la meta, y lo hemos visto pasar. Y no me refiero con esto a cuestionar las capacidades técnicas de los investigadores. Chile tiene excelentes investigadores. El tema es que acá, de verdad, para poder llegar a esto que estamos hablando del TRL9, tú necesitas capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. Y eso hemos notado, luego de toda la historia que tenemos y la experiencia que tenemos con proyectos, que es escaso, ¿ya? Y es algo que como país tenemos que potenciar y desarrollar. Bien, ahora, respecto del proceso de postulación, tiene una etapa perfil, una etapa proyecto y una etapa entrevista, en donde hay primero esta etapa de perfil, que es súper cortita, poco esfuerzo, un formulario bien sencillo que no requiere hacer todo el esfuerzo que requiere hacer un presupuesto completo y la evaluación es ciega. ¿A qué me refiero con esto? Quienes evalúan esto, que son nuestros consejeros, no saben de qué institución viene la postulación ni tampoco saben quién es el director de proyectos o quiénes son los integrantes del equipo postulante, ¿ya? Por lo tanto, es importante que en el perfil de proyecto, en los campos que ustedes tienen que rellenar, no identifiquen ni pongan por nombre ni la institución de donde viene, ni tampoco el director de proyecto o los integrantes del equipo, ¿ya? Acá, en este caso, en el caso de perfil, estamos evaluando el concepto, la idea en sí misma, para garantizar que no haya ningún tipo de favoritismo respecto de ninguna organización, ¿ya? Proyecto. La etapa proyecto ya es más detallada. Luego de la etapa perfil se eliminan un montón de perfiles que no cumplieron con las expectativas o con el potencial que nosotros buscamos. Y solamente aquellos que vemos que tienen mayor potencial, se les pide que se den el trabajo de elaborar este formulario de proyecto que sí involucra un formulario de presupuesto detallado,
involucra también abordar temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, etcétera, ¿ya? O temas que son más bien, también un poco más de negocio. En el caso de las empresas que postulan, las startups que han postulado a nuestro concurso, nosotros notamos que está todo bien ahí, pero en el caso de las postulaciones que vienen del mundo académico, que también recibimos muchas y son siempre muy bienvenidas, les recomendamos que se asesoren por la gente de la OTL de sus universidades. Las distintas universidades tienen oficinas de transferencia y licenciamiento que manejan muy bien los temas de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica y por lo tanto eh, ustedes como investigadores pueden contactar a la gente que trabaja, a los equipos humanos que trabajan en estas oficinas para que los asesoren en todos los temas que son más bien de negocio, de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, etcétera. ¿Ya? Ya. Nosotros acá nadie puede ser experto en todo, así que, como reitero, lo importante es trabajar en equipo y apoyarse con el resto de las personas que tienen en sus organizaciones y también en aquellas cosas que ustedes hoy no tienen, reforzar sus equipos con nuestro financiamiento para poder llegar a la meta. Bueno, entonces, nuevamente, después de que se reciben los formularios de proyecto, se evalúan y se seleccionan los mejores que pasan una entrevista, ¿ya? Y ahí en la entrevista la idea es poder responder a preguntas que surgieron en las etapas anteriores. El panel ha visto antes las evaluaciones, en el fondo entre la etapa proyecto y la etapa entrevista hay evaluaciones externas. Nosotros contratamos un servicio de una empresa norteamericana que hace una evaluación del potencial comercial de propiedad intelectual y también hay un evaluador científico experto que da su opinión sobre la postulación, ¿ya? Y se construye un resumen que se hace llegar a nuestros consejeros en preparación previa a la entrevista, ¿ya? Entonces, en la entrevista ustedes hacen una exposición que creo que es como de 20 minutos y frente a este panel de consejeros nuestros que ya han visto hartos proyectos y que han tenido este input de evaluación comercial de propiedad intelectual y científica, y lo que a nosotros más nos interesa de esa presentación, obviamente, es ver el dominio que ustedes tienen del tema, no, del tema técnico, también el entendimiento que ustedes tienen del mercado, de la cadena de valor en la cual ustedes se están insertando. No necesariamente tiene que exponer una persona, pueden exponer más de una, puede exponer también, por ejemplo, el director de proyecto y el gerente de proyecto. Vamos a hablar un poco de eso después. Pero en realidad lo que nosotros queremos saber también es el compromiso del equipo con llegar al final, la motivación que ustedes tienen con llegar al final, ¿ya? Generar el impacto. También es algo que nosotros en cierto modo queremos tener una noción cuando vemos las presentaciones. En el fondo, por cómo presentan, ver qué posibilidades tendrían, por ejemplo, de poder convencer a alguien de que adopte la tecnología, ¿ya? Eso principalmente. Bien, y acá están las fechas. La etapa perfil cierra el 10 de mayo. La etapa proyecto cierra el 5 de julio. Y las entrevistas serían el 28 y 29 de agosto. ¿Ya? Bueno, y ahí están los plazos de postulación, los plazos de evaluación en cada una de las etapas. La plazo de postulación de perfil es hasta el 3 de abril, ¿ya? Para que lo tengan presente, hasta ahí se puede postular en esta instancia. Luego, para elaborar el proyecto, tienen desde el 11 de mayo hasta el 30 de mayo. Y luego, bueno, tienen bastante más tiempo. Hay una etapa de evaluación externa, elaboración de las presentaciones, en fin, ahí están todas las fechas. Esta presentación va a quedar disponible para ustedes, ¿ya? Y finalmente la adjudicación que la lleva a cabo nuestro directorio. Bien, entonces, consejos sobre esto. Planifiquen sus agendas, ¿ya? Si es que el formulario de proyecto es bastante más complejo que el formulario de perfil, ¿ya? Entonces, dejen holgura en su agenda en esta fecha, del 11 del 05 al 30 del 05, para que no ocurra que si su perfil es seleccionado, luego no tengan tiempo para dedicarle al formulario de proyecto, ¿ya? Que también es algo que hemos visto que ocurre.
de verdad el formulario de proyecto es como un formulario de proyecto como el que podrían encontrar en ANID, en Corfo, etcétera. Es bastante más detallado que el formulario de perfil. Por lo tanto, tienen que dedicarle tiempo y si es que ustedes no se planifican, lo más puede ocurrir de que luego se encuentren en aprietos, ¿ya? Así que ese es mi consejo. Y no sé, Constanza, si es que podemos a lo mejor poner en formato Word disponible el formulario de proyecto de manera anticipada en caso de que alguien quisiera empezar a trabajar como por adelantado, corriendo el riesgo de que a lo mejor su perfil no sea seleccionado. ¿Se podría a lo mejor o no? No lo sé, no lo sé. Bueno, Sí, tendríamos vamos, que analizarlo internamente, pero vamos a lo ver. pienso a raíz de este nuevo formulario y qué sé yo, quizás es fácil de ir completando, entonces por eso es mi duda. Ya. Bueno, pero es para que lo tengan presente, que el formulario, todas las postulaciones son a través de esta plataforma web que se llama YouNoodle. Eh, la idea es que ustedes se programen en caso de que les toque llegar a esta instancia de proyecto, les toque llegar a la instancia de entrevista, de que tengan disponibilidad de agenda como para poder prepararse adecuadamente. Ese es el mensaje. Bien, por último, todos nuestros evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad antes de acceder a cualquiera de las propuestas. Por lo tanto, hay veces que nosotros notamos que los postulantes omiten cierta información por miedo al plagio o a que les roben la idea, etc. El problema de eso es que de repente omiten información que es crucial para darnos cuenta del nivel de novedad que tiene el proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes dicen, tenemos una molécula, una proteína, por ejemplo, que cura el cáncer, el SIDA y el escorbuto. Ya, ok, perfecto, pero si tú no dices cuál es la molécula, difícilmente nosotros vamos a poder hacer una revisión de patentes para ver si es que hay antecedente previo, si es que hay estado del arte sobre si esa molécula es capaz ya hay antecedente previo de que esa molécula es capaz de curar el cáncer, el SIDA y el escorbuto, ¿ya? Entonces, por eso ustedes tienen que tener la tranquilidad de que toda la información que ustedes revelen en el proceso de postulación no va a ser revelada a nadie, se va a manejar con los más altos estándares de seguridad. Nuestros evaluadores, nuestros consejeros no revelan esta información y nosotros estamos conscientes de que es algo fundamental para mantener nuestro prestigio. Y en realidad nos estaríamos disparando en los pies si es que tuviéramos una fuga de información de este tipo, ¿ya? Bien, y eso es la parte más como más formal del tipo de proyectos que estamos buscando, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que nosotros entregamos y también en qué consiste el proceso de postulación. Reiteramos que el plazo para postular el perfil es hasta el 3 de abril, ¿ya? Esta presentación va a quedar disponible para ustedes y el proceso de postulación que aparecía en la lámina anterior lo van a poder ver para que programen en su agenda estos periodos en donde van a tener que, por ejemplo, trabajar en el formulario de perfil o preparar la presentación, ¿ya? Otro consejo también, ensayen la presentación, la narrativa. No basta con tener buenas diapos, sino que también tiene que haber una narrativa. Nosotros entregamos un formato de diapositivas que están diseñadas expresamente para facilitar el entendimiento por parte de los consejeros. Hay que apegarse al formato, pero también es importante que ustedes tengan una narrativa clara y hagan hincapié en aquellas cosas que son más importantes. Bien, así que, preguntas frecuentes. TRL, ¿qué es eso? El director de proyecto, ¿para qué? Perdón, si un director de proyecto puede postular más de un proyecto, la fundación se queda con la propiedad de mi innovación. ¿Y un gerente de proyecto para qué sirve? ¿Por qué tengo que contratar un gerente de proyecto si yo he postulado un montón de otros proyectos y no me piden esto? ¿Qué clase de cosas es esto? Bien, vamos uno a uno. El TRL, ¿qué es eso? Como les comentaba, es una escala que mide el avance de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación que fue generada por la NASA y nosotros la entendemos de esta manera, tal como aparece acá. ¿Ya? Entonces, a lo mejor ustedes han visto otras definiciones de TRL,
nosotros hicimos esta adaptación para que sea más fácilmente aplicable a distintas industrias. Nosotros tenemos proyectos desde vacunas hasta equipamiento para minería, ¿ya? Entonces nosotros desarrollamos esto para que sea lo suficientemente flexible para poder aplicarlo a cualquier cosa, o a casi cualquier cosa. Bien, entonces, si se fijan, acá en las definiciones nosotros usamos consistentemente los términos, función crítica y funciones complementarias, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con función crítica? ¿Y a qué nos referimos con características complementarias? Bueno, en un ejemplo muy burdo de una tijera, la función crítica es que la tijera corte, y las funciones o características complementarias serían que la tijera sea segura, como para poder, y fácil de manipular, como por ejemplo para que la use un niño de 3 años, y barata de producir, porque si tenemos una tijera que cuesta $1000, nadie te va a comprar la tijera. Punto. Y el TRL3 significa que la función crítica esté exitosamente probada, al menos a nivel de laboratorio. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Bueno, y que esté probada en el laboratorio del equipo proponente. ¿Ya? Si ustedes llegan y me dicen, ah, no, es que el TRL3, la función crítica, fue probada en un laboratorio del MIT y está en este paper. Ya, pues perfecto, significa que si tú tienes que montar tu laboratorio desde cero, etcétera, significa que el MIT te lleva 3, 4, 5 años de ventaja. Punto. ¿Ya? Nosotros buscamos que ustedes tengan el TRL3 cumplido, que ustedes hayan probado la funcionalidad crítica a nivel de laboratorio en sus instalaciones. ¿Ya? Y bueno, este es el mínimo, ¿ya? Porque ustedes también podrían elegir postular con mayor avance, y eso es también absolutamente bienvenido. Bueno, y esta función crítica exitosamente probada, es decir, sí, se puede. Pudieron obtener, por ejemplo, que la molécula inhibía esta otra molécula que se sabe que es causante de la enfermedad tanto, por decir algo, ¿ya? O tienen un prototipo a nivel de laboratorio de una máquina que después van a escalar para usar en la industria de la celulosa, no tengo idea. Pero a lo mejor esa máquina todavía es fea, todavía es difícil de usar, todavía, por ejemplo, es frágil, a lo mejor es muy chica, en fin, nosotros después, la idea es que con nuestro financiamiento se puedan hacer cargo de eso, de que a lo mejor la función crítica llegue a esta misma performance, a una mayor performance, que la máquina quede más redondita, que quede más robusta, en fin, ¿ya? Bien, bueno, y también sobre lo anterior. Eh, bueno, yo creo que después vamos a hablar un poquito más en los errores frecuentes. Ya, pero ¿un director de proyecto puede postular más de un proyecto? Sí, y también los directores alternos, pero lo que nos interesa también es dejar claro de que no puede, el director y el director alterno no pueden ser la misma persona, ¿ya? Tenemos que ser tajantes en eso. Hemos recibido varias postulaciones en donde la misma persona figura como director alterno. Eso es un adiós inmediato, ¿ya? La idea del director alterno es que sea alguien que responda en caso de que el director de proyecto no esté disponible. Entonces, poner a la misma persona es un contrasentido, ¿ya? Nosotros buscamos equipos que sean robustos y que sigan funcionando independiente de las personas, porque nos han pasado una cantidad de cosas bastante grande en los años de historia que tenemos. Bien, ¿la fundación se queda con la propiedad en innovación o emprendimiento? No. Nosotros nos quedamos con una parte minoritaria de los beneficios que se obtengan a partir de la propiedad intelectual, y con propiedad intelectual no nos referimos solo a patentes, sino que también, por ejemplo, a secreto industrial, etcétera. ¿Ya? Pero es una participación minoritaria. Entonces, eh, voy a dar un ejemplo. Si la beneficiaria fuera una universidad, lo más frecuente es una salida a través del licenciamiento, ¿ya? Entonces, hay primero un desarrollo del proyecto, se genera este paquete transferible, luego hay un licenciamiento de la tecnología, se acuerda un pago de royalties, la licenciataria genera ventas, y si genera ventas, pago de royalties. Y digo sí, porque si la licenciataria no genera ventas, no hay pago de royalties, ¿ya? Ahora, esos royalties se distribuyen en un porcentaje mayoritario que va a la beneficiaria,
y un porcentaje minoritario que va a la fundación, ¿ya? Ese porcentaje depende del nivel de TRL con el cual ustedes postulen. Nosotros nos quedamos con entre un 25 y un 35% de esos royalties que se generen y no de la venta total, ¿ya? Los royalties en realidad son un porcentaje bastante pequeño de la venta total que se genera. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Ahora, esto es algo genérico y no siempre es el camino, y muchas veces hay reveses y muchas veces hay más vueltas, ¿ya? Es como una simplificación, pero la noción es esta. Si es que nosotros no pedimos un porcentaje de la venta, sino que nosotros pedimos un porcentaje de los royalties, ¿ya? Entonces, si ustedes llegan en, a esta postulación con un TRL, en un TRL 1 o 2, significa que no cumplen con las bases y van a ser descartados. Si es que ustedes llegan con un TRL 3 cumplido, no en proceso, cumplido, la fundación se quedaría con un 35% de los beneficios que se obtengan de la propiedad intelectual y la beneficiaria con un porcentaje mayoritario de un 65%. Si es que ustedes postulan con un TRL 4 cumplido, la fundación se queda con un 30%, y si es que ustedes postulan con un TRL 5 o superior, la fundación se queda solamente con un 25% de los royalties que se generen o de los beneficios que se generen a partir de la propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Pensando en el negocio del licenciatario, ya, por ejemplo, si ustedes son una empresa y no una universidad, y que tiene capacidad productiva, o que a lo mejor son una startup que están pensando en armar su propio negocio, y a lo mejor van a tener su propia capacidad productiva, o van a maquilar, etcétera, pero van a tener su negocio y ustedes van a vender, nosotros igual firmamos un acuerdo de licencia con ustedes, pero en vez de, pero no, y nos quedamos no con un porcentaje de la venta total neta, sino que nos quedamos con un porcentaje del royalty. Entonces, si llevamos esto a un diagrama de torta y tenemos, puede verse, por ejemplo, así, en donde tú tienes las ventas totales, en azul están los costos de producción, en naranjo está el margen de la licenciataria, que reitero, si son ustedes una empresa que aspira a producir, comercializar, etcétera, la licenciataria serían ustedes mismos, serían beneficiaria y licenciataria. Y luego, entre el gris y el amarillo, sería el royalty total, y el gris sería la proporción del royalty que va para para la beneficiaria. Por ejemplo, si fueran una universidad, la universidad se lleva lo gris. Y en el caso, bueno, y a nosotros nos tocaría solamente este porcentaje minoritario amarillito, ¿ya? ¿Por qué se lo digo? Porque normalmente los royalties oscilan entre diría yo, 1% y 15%, pero lo más frecuente es que estén entre un 3% y un 6%, ¿ya? Entonces, nosotros nos llevamos finalmente un 35% de un 6%, lo que es muy bajo, ¿ya? Respecto de la venta total. Así que, para que estén tranquilos de que así es como funcionamos, en las bases, nosotros hablamos de que nos quedamos con un porcentaje de los beneficios que se obtengan a partir de la propiedad intelectual, nos referimos a esto. Y para ustedes que son startups, por ejemplo, empresas, nosotros no solicitamos participación accionaria en las empresas preexistentes, ¿ya? No nos van a ver metidos en ningún directorio, ¿ya? Y no necesariamente, si es que nos invitan, a lo mejor decimos que sí, ¿ya? Pero si es que no nos invitan, no. Y en caso de que ustedes crean que podamos hacer un aporte en un directorio, a lo mejor podríamos considerarlo, pero no es lo normal de cómo nosotros operamos. Nosotros no pedimos participación accionaria, ¿ya? Y claro, como les digo, si, por ejemplo, si se genera un spin-off de una universidad, a lo mejor si es que nos piden y creen que podemos hacer un aporte, tal vez, pero normalmente nosotros no lo solicitamos. Y tampoco solicitamos un 35%, y quiero ser claro en esto, nosotros no solicitamos un 35% de las ventas totales o de las ventas netas, sino que un 35% del royalty, ¿ya? O por ejemplo, si es que hay pagos contraídos en un acuerdo de licenciamiento, que es algo frecuente, por ejemplo, en aplicaciones farmacológicas, también un porcentaje de esos pagos contraídos, ¿ya? Pero de la venta total, no. Ahí ustedes verán, si es que sus costos son más bajos, ustedes van a marginar más y maravilloso. Nosotros vamos a estar contentos por ustedes.
Bien, claro, y entonces si es que ustedes postulan en TRL3 sería así, pero si es que postulan con un TRL2, perdón, con un TRL5 superior sería aún más bajo nuestro porcentaje. Ahora, ¿por qué buscamos esto? O por qué esta figura? No es que nosotros nos queramos hacer millonarios con esto, si nosotros funcionamos a partir de donaciones que nos da empresas COPEC, ¿ya? Así que nosotros no buscamos explotar las tecnologías y sacarles la sangre, para nada. Nosotros queremos que a ustedes les vaya bien. Esta dinámica, ¿para qué ha servido? Ha servido para que nosotros indirectamente nos transformamos en socios de largo plazo de ustedes. Y siempre nos va a interesar de que a ustedes les vaya bien en el largo plazo y se genere un compromiso de nosotros para ustedes, independientemente de que se haya terminado el financiamiento. ¿Me explico? O sea, nosotros no vamos a estar metidos como socios en una propiedad accionaria de una empresa, pero siempre vamos a tener un interés de que a ustedes les vaya bien, porque eso finalmente va a terminar generando royalties para nosotros, independientemente de que no sean estratosféricos, pero nos va a permitir generar ingresos que luego se van a reinvertir en otros proyectos de I+D para seguir cumpliendo con nuestra misión, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a seguir apoyando en la medida de lo posible para poder favorecer la transferencia y comercialización de sus tecnologías. Ahora, otra pregunta que nos llegan a veces es sobre el tema de la licencia gratuita a la fundación, que nosotros acá tenemos una cláusula en las bases que nos dan una licencia gratuita. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? No es que nosotros vamos a agarrar esa licencia y vamos a ir a repartir la tecnología por todo el mundo para hacernos millonarios, no nos interesa y de verdad nos estaríamos disparando en los pies y si hiciéramos eso nadie postularía nuestros fondos y no es el caso. Esta cláusula jamás se ha invocado. ¿Y por qué la ponemos ahí solamente? Básicamente para resguardarnos de casos hipotéticos en donde la beneficiaria deje tirada la tecnología. Por ejemplo, si es que una universidad no hiciera esfuerzo suficiente por tratar de llegar a mercado y se quedan, por ejemplo, con una patente y listo, y luego no hay un esfuerzo de comercialización, de llegar a potenciales licenciatarios, etcétera, ahí nosotros podríamos invocar. O por ejemplo, en caso de que una empresa postula, hace el proyecto y después deciden no comercializar la tecnología porque resulta que cambió el gerente y cambiaron las prioridades. ¿Significa que botamos la plata y vamos a dejar que se pierda esa plata por la arbitrariedad de una persona? No, es injusto para con nosotros. Entonces, esa cláusula nos resguarda de ese tipo de arbitrariedades que podrían llegar a ocurrir hipotéticamente dentro de una organización beneficiaria, ¿ya? Nosotros no tenemos ningún interés en llegar a invocar esto, solamente para casos extremos. Y también, si bien hay plazos establecidos ahí, la verdad es que en la práctica nosotros tenemos una paciencia que trasciende bastante más los 2 años. Ya nosotros hemos tenido proyectos que se han demorado bastante más, pero que dado que la beneficiaria ha hecho esfuerzos razonables por tratar de licenciar la tecnología, por tratar de llegar al mercado, nosotros hemos seguido acompañando pacientemente y no hemos invocado esa cláusula. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos podría llegar a invocarse esa cláusula? Bueno, si no se presenta un plan de actividades conducente a la transferencia, si es que se presenta este plan pero luego no se ejecuta, si es que no hay, si es que no hay apoyo en la relación con potenciales clientes, sino que al final nos tiran como la responsabilidad a nosotros, si es que no se redactan acuerdos o documentos legales necesarios para poder hacer esta gestión de manera oportuna, si es que no se entrega información necesaria para realizar esta gestión, por ejemplo, que esto ya se firma un acuerdo de licencia, pero para la licenciataria, en ese momento empieza un proceso de adopción de la tecnología y ese proceso de adopción de la tecnología no está exento de problemas ni de desafíos. Entonces, si es que la licenciante, nuestra beneficiaria, no apoya, hay una asesoría, una consultoría a la licenciataria en este proceso de adopción tecnológica, lo más probable es que fracase. Entonces nosotros necesitamos que haya involucramiento incluso después de la firma de un contrato de licencia. ¿Ya? En fin, ahí hay una lista, o por ejemplo en aquellos casos en donde puede ocurrir, la gente sencillamente desaparece y deja de responder correos, llamados, etc.
Entonces, si los investigadores, y también, por ejemplo, como decía, si los investigadores, por ejemplo, dejan de apoyar en la transferencia tecnológica, también podrían llegar a invocarla. Pero si ustedes actúan de manera responsable, que nosotros confiamos en que la mayoría lo va a hacer, la inmensa mayoría, hemos tenido muy buena experiencia en este sentido. Eh, si es que ustedes están ahí apoyando, comprometidos hasta llegar al final con la tecnología, nosotros no tendríamos ningún motivo ni ningún interés en invocar esto. Porque, reitero, lo que nos interesa es que a ustedes les vaya bien. Un gerente de proyecto, ¿para qué? Bueno, la experiencia nos indica que es algo muy necesario. Antes de definir qué hace un gerente de proyecto, me gustaría definir qué no es el gerente de proyecto. El gerente de proyecto no es un jefe de proyecto, no es un tipo que les va a llevar una Gantt, ¿ya? Ni que les va a hacer el control de avance, ni les va a redactar informes, no. Él tampoco es un asistente o un ayudante del director de proyecto y tampoco es alguien a cargo de temas administrativos como las rendiciones, ¿ya? El gerente de proyecto es su nexo con el mundo empresarial, con quienes van a ser potencialmente sus usuarios o clientes. Es su nexo con los usuarios y clientes, ¿ya? Eh, entonces, tampoco significa que es meramente un vendedor. A lo mejor en una etapa tardía, el gerente de proyecto tiene que asumir un rol que es más, diría yo, comercial, estrictamente venta, ¿ya? Pero en un inicio, el rol del gerente de proyecto va a ser fluir información. Es traer información de la industria, de los usuarios, de los clientes, qué es lo que ellos necesitan, se los transmite al director de proyecto, para que el director de proyecto pueda hacer las modificaciones necesarias para que su tecnología tenga mayores probabilidades de ser adoptada, ¿ya? Hay muchas cosas que hacer, además de hacer una buena investigación, ¿ya? Hay que trabajar el modelo de negocio, estudios de mercado, coordinar testeos con clientes, buscar licenciatarios, negociar contratos, tramitar patentes, estudiar aspectos regulatorios, buscar financiamiento adicional. Si ustedes hacen todo maravilloso en lo técnico, pero fracasan en estas otras cosas, el proyecto completo fracasa, por más de que ustedes hayan hecho una espléndida pega de I+D. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que haya alguien con las competencias necesarias y con la expertise necesaria para poder hacer esto en su proyecto. Y esa persona es el gerente, esperamos que sea el gerente de proyecto. Y ahora estamos pidiendo, de acuerdo a estas nuevas bases, que se incorporen a partir del mes 3. ¿Ya? Entonces, aunque la I+D, les decía, si falla cualquiera de las partes de la cadena completa falla, ¿ya? Entonces, es súper importante tener en cuenta de que estos proyectos que nosotros estamos financiando no son solamente proyectos técnicos, sino que tienen que tener actividades e hitos que tengan que ver con todo esto que estoy mostrando acá, ¿ya? Y bueno, para mostrarlo más esquemáticamente, este es el rol del gerente. El gerente es como el intermediario entre las empresas e incluso también el gerente los puede ayudar a levantar más fondos y nosotros estaríamos felices de eso. E incluso nosotros normalmente accedemos a que el financiamiento que nosotros entregamos se use como contraparte pecuniaria para postular a otros fondos que les exigen aportes pecuniarios, ¿ya? Mayor razón todavía para poder postular a nuestro concurso. Y el gerente les puede ayudar a realizar estas postulaciones, porque parte del rol en que entendemos es natural del gerente es asegurar la continuidad de financiamiento del proyecto, ¿ya? Porque a lo mejor ustedes comprometen un proyecto con nosotros, una colección de actividades que hay que cumplir, pero en realidad nuestro compromiso con ustedes es, o mejor dicho, este compromiso mutuo que se genera entre la beneficiaria y la fundación, es un compromiso para el desarrollo de una tecnología, en el cual, para poder llegar a ese desarrollo final de tecnología, a lo mejor va a tener que pasar por varios proyectos, va a tener que financiar con nosotros, a lo mejor después pides una continuidad nuestra, a lo mejor después te toca un Startup Ciencia o algún otro tipo de fondo que vaya saliendo en Corfo, no lo sé, ¿ya? Pero, y nosotros estamos conscientes de que nosotros les vamos a financiar una etapa del recorrido, pero puede seguir requiriéndose más avance más adelante, ¿ya? Distintas industrias tienen distintos requerimientos de financiamiento para poder lograr algo concreto. Por ejemplo, en software normalmente los requerimientos de financiamiento no son tantos, pero si es que, por ejemplo, lo comparas con biotecnología, que son requerimientos de financiamiento en farma estratosférico, ¿ya? Entonces, a lo mejor
con nuestras 4000 UFs tú puedes avanzar mucho en software, pero a lo mejor no tanto en biotecnología. Nosotros también eso lo entendemos muy bien, ¿ya? Así que es muy importante de que no se generen vacíos de financiamiento, porque nosotros hemos visto cómo mata eso los proyectos porque se desintegran los equipos. No nos interesa que eso pase. Entonces, el gerente de proyecto va a asegurar el éxito del desarrollo trayendo los requerimientos de quienes van a ser los usuarios y clientes al director de proyecto, y el director de proyecto va a tener que modificar sus experimentos probablemente para poder desarrollar estas características que también son importantes para los usuarios. Entonces tiene que haber un flujo de información en los dos sentidos, como estoy poniendo ahí. Eh, en donde no solamente tú vayas a tratar de venderle tu tecnología a los potenciales clientes, sino que también, y sobre todo en las etapas iniciales, el flujo de información es al revés, es de los clientes al proyecto. Bien, ahora, por eso es importante el rol del gerente y que les puede generar un tremendo beneficio y esperamos que que ustedes lo entiendan así también. Errores frecuentes. El primer error o el más frecuente es que el TRL3 no esté cumplido. Nosotros hemos visto muchas veces una tendencia a sobreestimar el TRL al momento de postulación. Y bueno, y esto, si bien uno puede entender, dado que hay una escala súper ordenada, pero igual de todas maneras, distintas personas pueden entender las cosas de distintas maneras, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo acá que haya algún tipo de mala intención, sino que sencillamente que distintas personas entienden las cosas de maneras distintas. Entonces, también puede ocurrir que hubo una falla de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, que el postulante no comunicó adecuadamente sus avances previos y por lo tanto no quedó del todo claro que la funcionalidad crítica estaba aprobada a nivel de laboratorio. A lo mejor las pruebas que se hicieron pueden parecerle al evaluador insuficientes y decir, ah, esto no está completamente bien probado. También los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró. El investigador hizo un diseño experimental que consideraba ciertas variables, pero el evaluador puede decir, oye, había otra variable acá en juego muy, muy importante y que en los experimentos previos no se consideró y por lo tanto no podemos decir que esta funcionalidad crítica está realmente probada. O por ejemplo lo que les comentaba, que el TRL3 lo consiguió otro grupo de investigación distinto al de ustedes y por lo tanto ustedes están partiendo desde atrás, porque la funcionalidad crítica es distinta a los ojos de distintas personas. A lo mejor alguien se concentra en una funcionalidad, pero en realidad alguien puede decir, no, esto hay que entenderlo de otra manera. Para el cliente lo más importante es esto otro, ¿ya? Dudas respecto de que las pruebas hechas logren demostrar la función, también ahí normalmente puede ser por fallas en el diseño experimental, que hayan fallas lógicas, por ejemplo, cuando hay muchas variables incidiendo en un fenómeno, tú te concentras en una variable y dejas otras sin manejar, y condiciones de laboratorio también extremadamente idealizadas o simplificadas de manera innecesaria. Por ejemplo, no sé, para una prueba para una tecnología de tratamiento de aguas residuales, que alguien trabaje con un formulado que simula aguas residuales, pero resulta que las aguas residuales son una suspensión súper compleja, llena de microorganismos de distintos tipos y por lo tanto, ¿para qué trabajar con un simulado de laboratorio si es que tú puedes ir y tomar una muestra? No es tan sofisticado. Bien, otro punto, tal vez innovador, pero sin investigación. Este concurso se llama I+D para innovar. Si es que no hay I+D, significa que están fuera de base, ¿ya? Entonces, hemos visto también, por ejemplo, casos en donde hay una mera utilización de una tecnología preexistente para generar una solución que puede ser innovadora, por ejemplo, a nivel comercial, pero sin la generación de conocimiento novedoso y original a nivel sectorial en el mundo, que es lo que nosotros esperamos. Ese es el nivel de novedad que nosotros pedimos, que sea al menos novedoso a nivel mundial para un sector industrial, ¿ya? Bueno, ahí están las definiciones de Manual de Frascati de qué es investigación aplicada para que ustedes vean si es que se cumple eso o no. Y bueno, ahí les comentamos qué es lo que nosotros entendemos como nuevo.
¿ya? Les reitero, esta presentación les va a quedar a ustedes, ¿ya? Pero si ustedes, por ejemplo, dicen, ah, no, ejemplo de software, es que yo voy a tomar esta plataforma de SAP y la voy a mezclar, la voy a integrar con esto de Oracle y voy a armar una página web, una plataforma web para hacer tal cosa. Bueno, si es que ustedes no tienen un algoritmo original que permita hacer que sea novedoso a nivel mundial para lograr algo que antes a lo mejor no se podía, entonces nosotros vamos a decir, la verdad, nosotros creemos que esto no tiene, es la mera utilización de una tecnología preexistente y por lo tanto no creemos que tenga más de estaría fuera de base. Bueno, y ahí esto suele ocurrir en ámbitos de software, ¿ya? Y yo creo que para software es súper importante tener presente, y nosotros de verdad le damos la bienvenida a los proyectos de software totalmente, pero tienen que estar en las fronteras, ¿ya? Por ejemplo, tienen que incorporar, qué sé yo, cosas que son de frontera, inteligencia artificial y machine learning. Dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, está muy de frontera la inteligencia artificial generativa en distintas expresiones que ésta pueda tomar, temas de ciberseguridad, Big Data y Analytics, aunque eso ya cada vez está quedando más en el pasado, temas de bioinformática, Computational Science, Quantum Computing, Internet of Things, etc. Y ahí hay algunos links que a lo mejor están un poquito desactualizados, pero les recomiendo que vayan viendo cuáles son las tendencias en la investigación y desarrollo a nivel mundial, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería de software, ¿ya? Pero reitero, uy, perdón, eh, ahí está, ya, perdón. Reitero, totalmente bienvenidos los proyectos de software. Otra causa de fracaso durante nuestro sistema de evaluación es que el problema sea muy pequeño, porque eso significa que el mercado es pequeño, ¿ya? Entonces, nosotros buscamos impacto. Entonces, si ustedes están tratando de resolver un problema que es demasiado pequeño, por ejemplo, que es sufrido por pocas personas o empresas, que es geográficamente muy acotado, que no es prioritario en comparación con otros sufridos por ese grupo, que es muy poco frecuente, o que las consecuencias del problema son sencillamente molestias menores, o que es algo que sencillamente es postergable, lo vuelven menos atractivo, bastante menos atractivo. Sobre todo si es que varias de estas se cumplen a la vez, ¿ya? Entonces, en este caso, el tema de la prioridad también es importante porque a lo mejor el problema tal vez puede ser grande, pero si es que, no sé, tú vas, no sé, ustedes identificaron un problema en la industria salmonera y después van a hablar con un gerente de una empresa salmonera. El tipo te va a decir, sí, bueno, este problema existe, pero yo tengo 8 problemas más grandes que este. Entonces, si es que en ese sector van a tener 8 problemas más grandes que el de ustedes o más urgentes que el de ustedes, la verdad es que la atención que les van a poner va a ser escasa y las probabilidades de éxito también se van a volver cuesta arriba. Competitividad. Las tecnologías no se desenvuelven en el vacío, es necesario conocer y superar las alternativas existentes. Y acá yo creo que hay dos aspectos que hay que considerar. Uno tiene que ver con las alternativas que hay disponibles hoy en el mercado. Y por otro lado está más bien el sí, me estoy adelantando un poquito, ya, pero ¿cómo entender las alternativas que hay disponibles en el mercado? Eh, Falta de información sobre tecnologías que compiten con la propuesta. Esto es una causa de fracaso, de rechazo de las propuestas. Si es que no hay esta noción de con qué otras tecnologías están compitiendo. Y también si es que no hay claridad de cuáles son las alternativas comerciales disponibles. Y también si es que no se hace un análisis de esto, porque a lo mejor existen alternativas que resuelven bien el problema y perdón, no se visualiza una mejora contundente sobre estas alternativas, ¿ya? Entonces debe estar claro en base a qué parámetros se va a competir, debe apuntarse a superar en ese parámetro a las alternativas disponibles y esto debe ser significativo para quienes sufren el problema. ¿A qué me refiero con esto? A que, no sé, a lo mejor hay un sector que tienen un problema muy grande, ¿ya?
y ustedes dicen, vamos a resolver este problema más barato, pero resulta que es tan crucial para esa empresa que no le interesa que sea más barato, lo que le interesa es hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Entonces, en ese caso, ustedes, eh, y ustedes seleccionan competir, por ejemplo, por costo, no hace sentido desde un punto de vista competitivo, ¿ya? No es importante para el cliente. Hay casos que son totalmente lo contrario, en donde la única manera de competir en una industria es por costo, ¿ya? Entonces, si es que ustedes dicen, ah, no, es que vamos a lograr una mejor performance, a lo mejor con la performance que están logrando hoy, están bien. Lo que les interesaría es poder rebajar costos, ¿ya? Entonces, es muy interesante esto. No siempre ustedes van a tener que competir en base a la función crítica, sino que muchas veces se compite a través de obtener una mayor performance en las características complementarias, ¿ya? Que por eso también son súper importantes y nosotros las consideramos en nuestro esquema de TRL. Bien, competitividad. El otro extremo es mirar demasiado los productos y tecnología alternativos, porque en el fondo a lo mejor ustedes para resolver el mismo problema lo pueden hacer a través de distintos caminos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes dicen, ah, nosotros vamos a resolver este problema con una proteína, una molécula, una proteína, ¿ya? Este problema de salud de la gente. Bueno, a lo mejor hay otra gente, hay otros grupos de investigación, o a lo mejor hay fármacos disponibles hoy en día que resuelven el mismo problema no a través de una proteína, sino que a través de un compuesto químico sintético. ¿Ya? Ustedes tienen que compararse con eso, ¿ya? Porque a lo mejor no hacen exactamente lo mismo que ustedes, pero sí van a hacer competencia. Y por otro lado, que también hemos visto el otro, que alguna gente se va a ese extremo y solamente se contrasta con la gente que está tratando de resolver el problema de manera distinta a ellos, ¿ya? Pero resulta que después cuando uno está evaluando, uno googlea un poco y vas a Google Scholar y te das cuenta de que hay un montón de otros grupos de investigación que están investigando exactamente lo mismo. Y si es que ustedes en el formulario de postulación no destacan cómo ustedes se diferencian de todos esos otros grupos de investigación que están haciendo exactamente lo mismo, con lo cual el evaluador se encuentra en Google Scholar, el evaluador no va a tener el tiempo de ponerse a leer todos los papers que hayan en el área de los otros grupos de investigación. Es responsabilidad de ustedes entregar esa información, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tiene que haber un balance entre el estado del arte clásico, entre el estado del arte clásico y, y esta comparación con alternativas disponibles en el mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con este estado del arte clásico? Por ejemplo, que ustedes investigan en fusión nuclear, por dar un ejemplo, y se comparan constantemente contra la energía nuclear, convencional, solar, eólica, gas, etcétera, pero no se comparan con la otra gran cantidad de grupos de investigación a nivel mundial que también investigan fusión nuclear, ¿ya? Entonces es importante mantener ese balance, compararse con los grupos que están haciendo solar, eólica, gas, etcétera, y también compararse con los otros que están investigando en fusión nuclear, ¿ya? Eso quiero transmitir, porque en el fondo cargarse demasiado a cualquiera de los únicos de esas dos aproximaciones puede terminar en una mala evaluación. Mercado mal definido. El proponente no va al grano de forma precisa en lo tocante al mercado. Nosotros nos ha tocado ver varias veces que, por ejemplo, como que sean puros datos cualitativos o opiniones cualitativas respecto del mercado, que es muy interesante, grande, pero se evita dar cifras concretas, ¿ya? Esto para el evaluador va a ser sospechoso, ¿ya? Entonces, normalmente uno googleando puede encontrar buena información de libre acceso sobre tamaños de mercado y cuando uno no encuentra, por ejemplo, uno está haciendo un proyecto para desarrollar un producto que hoy no existe como categoría, uno igual puede hacer estimaciones, ¿ya? Y son bienvenidas también las estimaciones. Nosotros creemos que una buena estimación es mejor a no tener nada de información, ¿ya? Entonces, también
lo importante es que ustedes digan, bueno, nosotros hicimos estos supuestos, multiplicamos esto por esto, y creemos que el tamaño de mercado es tal. ¿Ya? Ahora, si ustedes entregan cifras de mercado mucho más grandes que el mercado, por ejemplo, hay un ejemplo que ustedes tienen un proyecto que es sobre producción de quinoa y hablan del hambre en el mundo y el mercado mundial de alimentos. No, a nosotros nos interesa de qué tamaño es el consumo de quinoa a nivel mundial. Y si es que ustedes entregan algo mucho más amplio, lo que al final es como que el evaluador queda con la sensación de que se le está haciendo el quite al meollo del asunto. ¿Ya? Entonces, es importante entregar cifras que sean lo más precisas posible o las mejores estimaciones posibles, pero entregar una cifra de tamaño de mercado. ¿Ya? Bueno, y ahí el cómo hacerlo en caso de que ustedes estén haciendo algo muy, muy nuevo, ¿ya? Lo importante es basarse en información que sea de la mayor calidad posible e ir, en caso que tengan que hacer una estimación, ir paso a paso de cómo se calculó y de dónde se obtuvo la información, identificar claramente cuáles son las suposiciones y generalizaciones hechas, y etcétera. Ya, por ejemplo, no sé, ustedes dicen, ya, mire, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esta proteína para curar esta enfermedad, pero resulta que hay un fármaco que es para curar la misma enfermedad, pero que es con un químico, ¿ya? Y que tiene un montón de efectos colaterales. Ya, perfecto. Entonces, a lo mejor yo no sé exactamente el precio al cual puedo vender mi producto, pero yo esperaría que a lo mejor gire en torno a lo que vale actualmente el fármaco para la misma enfermedad, pese a que sea basado en otro concepto. Entonces después yo puedo, por ejemplo, multiplicar la cantidad de datos epidemiológicos de la OMS, de cuánta gente sufre por la enfermedad, lo multiplico por el precio del fármaco y ahí yo puedo tener una estimación que puede no ser 100% precisa, pero nosotros preferimos una estimación no 100% precisa a la falta absoluta de información. ¿Ya? Falta de foco. Eh, por ejemplo, queremos hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. O el ejemplo que les di antes de que nuestra molécula va a curar el cáncer, el SIDA y el escorbuto. La verdad es que es muy poco probable que ustedes puedan lograr todo eso. Y a lo mejor tienen la función, la capacidad de lograr varias cosas a la vez, pero si no ponen foco en hacer una cosa bien, es poco probable que tengan éxito. ¿Ya? Porque seamos realistas, en estas instancias que son de I+D, son grupos de investigación pequeños y sobre todo, por ejemplo, si es que ustedes están en una startup también. Y está súper documentado que las startups, si pierden el foco, pueden quebrar. ¿Ya? Entonces, es súper importante ir por paso. ¿Ya? A lo mejor ustedes tienen la capacidad de hacer tres cosas con su producto. ¿Ya? Perfecto. Pero partamos, seleccionemos conscientemente partir por esto y después en el futuro vamos a seguir con esto otro y después con esto otro. Pero no vamos a pasar a la siguiente etapa hasta que no cumplamos bien la primera. ¿Ya? Entonces tiene que quedar bien claro cuál es la funcionalidad crítica y en base a qué se va a competir. Si ustedes quieren lograrlo todo, al evaluador no le va a quedar claro cuál es la funcionalidad crítica y van a ser probablemente más exigentes para evaluar los desarrollos previos que ustedes han tenido y los ensayos previos que ustedes hicieron en el laboratorio para evaluar esta funcionalidad crítica. ¿Ya? Entonces, si ustedes dicen, no, es que mi molécula efectivamente cura el cáncer, el SIDA y el escorbuto, significa que ustedes tuvieron que probar a nivel de laboratorio que efectivamente cura el cáncer, el SIDA y el escorbuto. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes mismos se estarían poniendo la soga al cuello. Entonces, en cambio, si es que alguien dice queremos hacer un conservante alimentario que tenga la misma actividad de los sintéticos, que sea factible de comercializarse al mismo costo que unos sintéticos, pero que sea de origen natural, me deja todo clarito, ¿ya? Porque yo con eso entiendo de que va a competir porque es natural y en todo el resto de las características que tiene que tener el producto va a aspirar a lograr paridad. ¿Me explico? Entonces hay una decisión consciente de que van a tratar de alcanzar línea base en tal y tal y tal aspecto, pero en realidad ellos quieren destacar con esto. En base a eso van a competir. Falla en la lógica de argumentación y con esto vamos cerrando.
¿Qué es lo que yo les comentaba? Hay varios fenómenos que en realidad son causados por varias causas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes dicen que en el proyecto que propone hacer X sobre Y para resolver Z, por ejemplo, vamos a usar una determinada técnica para matar esta bacteria y así vamos a curar tal enfermedad, ya, súper bien, pero si resulta que uno leyendo un par de papers se da cuenta de que la enfermedad Z está causada por la acción de numerosas bacterias, chuta, el evaluador va a quedar con la sensación de que a lo mejor con la prueba que hicieron no basta, ¿ya? Entonces, sin embargo, si ustedes dicen, lo que pasa es que si bien varias bacterias causan la enfermedad Z, se ha demostrado, y ustedes referencian, que B. bacterium es la causante del 80% de los síntomas. Entonces ahí le hace sentido al evaluador que se esté tratando de atacar a esa bacteria en particular, ¿ya? Pero si ustedes no entregan esa cadena, ese dato lógico faltante como para hacer la cadena lógica de que lo que ustedes están proponiendo tiene sentido, si se les queda ese eslabón afuera, el evaluador no va a evaluar bien, ¿ya? Y es responsabilidad de ustedes entregar toda esa cadena lógica que le permita al evaluador ver que lo que ustedes proponen hace sentido. O por ejemplo, acá vamos a hacer una pieza de titanio con una geometría especial que reemplace una pieza en un camión minero, una pieza de acero que normalmente se usa en estos camiones, y de esta manera vamos a reducir el tiempo de mantenciones correctivas. Ya, suena bien, pero si es que ustedes no explican qué porcentaje de las mantenciones correctivas de los camiones mineros son atribuibles a fallas en esa pieza particular, eslabón perdidos. A lo mejor no sabríamos si es que eso es, por lo tanto, va a ser relevante o no. A lo mejor, no sé, el 1% del tiempo perdido es causado por falla en esa pieza. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se volvería el problema irrelevante, o menos del 1%. Eh, Ahora, si es que ustedes dicen, no, es que un 80% de las causas, de las fallas, de las mantenciones correctivas de los camiones son causadas por fallas en esa pieza, ahí nos están entregando el argumento clave en su discurso, ¿ya? Y también, por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma hoy cambiar esa pieza cuando falla? Si es que toma 2 minutos, no tiene un gran impacto, pero si resulta que para cambiar esa pieza tienen que desarmar todo el camión y por lo tanto toma 8 horas, sí tendría un tremendo impacto, porque 8 horas perdidas en minería con un camión fuera son cientos de miles de dólares, ¿ya? Entonces, si ustedes no entregan estos eslabones en esta cadena lógica de argumentación, la cadena se rompe, ¿ya? Entonces, ustedes son responsables de entregar esta información de forma tal de que al evaluador le quede claro cuál es la lógica de su propuesta. Entonces, ahí como para dejarlo más clarito todavía, que hay como una cadena causal y resulta que ustedes plantean intervenir ahí y se resuelve el problema clarito. Pero cuando hay más de una causa posible y ustedes plantean intervenir ahí, a nadie le va a quedar claro si es que la intervención que ustedes proponen tiene alguna posibilidad de ser efectiva, ¿ya? Últimos consejos: leer el formulario completo antes de rellenar, porque a los evaluadores no les gusta encontrar información repetida entre los distintos campos. El formulario está diseñado para que las distintas preguntas sean independientes entre sí, o mínimamente dependientes, tiene que haber coherencia entre los distintos campos, pero no repetición de información, ¿ya? Si hay un campo en donde se le está hablando del problema y del mercado, y después otro campo en donde se le está hablando de la solución, no pongan cosas de la solución en la pregunta que tiene que ver con el problema, ¿ya? Eh, Así que eso diría yo que son las claves para evitar tropezarse en las piedras que se han tropezado otras personas. Y la idea de esto es poder transparentar esto para que ustedes tengan las mejores opciones y las mejores probabilidades de que sus productos, sus desarrollos, sean productos, procesos, servicios, etcétera, que sean novedosos, lleguen a ser seleccionados y a ser financiados por nuestro concurso. Así que muchas gracias por su atención y ahora vamos a pasar a responder preguntas. No sé, Perfecto. Constanza, si es Sí, que tú puedes ayudarme a ir... sí, yo te ayudo con todas las preguntas que hay varias preguntas, algunas han sido respondidas Muchas por Carla, gracias. así que Muy agradecerle a gentil. Carla. Eh,
voy a ir nombrando y ahí vamos respondiendo, ¿ya? La primera es Ya. de Davor y dice, si las tecnologías se desarrollan en conjunto con una empresa extranjera, ¿ellos deberían ser Ujú. parte de la postulación o el desarrollo debe ser completamente propio? Nosotros no cerramos para nada las puertas a que lleguen acá tecnologías que son producto de la colaboración, ¿ya? Sin embargo, en esos casos tiene que estar muy claro el cómo va ahí cada una de las partes en buen chileno, ¿ya? O sea, si es que la propiedad intelectual previa pertenece a más de una organización y nosotros en nuestro contrato les vamos a solicitar que cedan parte de la propiedad intelectual, de los beneficios que se generan a partir de la propiedad intelectual, a la fundación, nosotros esperaríamos que quienes firmen el contrato sea no solamente la beneficiaria, sino también tendría que dar su consentimiento informado los otros propietarios, copropietarios de la API previa. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes están trabajando con esta empresa internacional y esta empresa internacional es dueña de parte de la propiedad intelectual y nosotros en nuestro concurso te estamos pidiendo que nos des parte de la propiedad intelectual, lo lógico es que esta otra parte demuestre que está informada y que dé su aprobación legal para hacerlo. Si es que ustedes unilateralmente firman el contrato con nosotros y nosotros, sorpresa, nos encontramos de que había otro copropietario de la API, significa que nos podemos estar metiendo en un problema legal tremendo. Y nosotros no queremos eso. ¿Ya? Entonces, en los casos donde haya colaboración, bienvenido, pero todo clarito en términos de propiedad intelectual. ¿Ya? Tiene que quedar muy claro quién es dueño de qué y qué es lo que espera cada una de las partes. Si estamos todos claros con eso, maravilloso. Pero si es que quedan cabos sueltos, es receta para el conflicto futuro. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Meta Christian dice, nosotros tendremos TRL4 pasando a 5 y también hemos hecho un trabajo de Customer Discovery bien profundo. La primera etapa de postulación es muy breve. ¿En qué nos debemos centrar más? La primera etapa de postulación es muy Me breve. ¿A qué se me refiere? imagino que se refería al perfil, ¿o no, Cristian? Aquí estoy. Sí. Que nosotros hemos postulado 2 veces y en general en los proyectos donde el primer acercamiento es más largo, ¿ya? Logramos Ujú. explicar bien el proyecto en las dos facetas, digamos, tecnológica y también todo el trabajo de Customer Discovery, que es el dolor, ¿no es cierto?, la validación de la hipótesis, etcétera, y después cómo se aterriza a un modelo de negocio. Nos ha pasado en Fundación COPEQC que creemos que no se entiende qué hacemos o la pega comercial, porque el primer filtro ha sido muy cortito las veces pasadas. Creemos que, porque hemos pedido feedback y tampoco hemos logrado tenerlo, ¿ya? Entonces por eso como que estamos adivinando. Y la pregunta es, ¿en qué se van a centrar más? ¿En el avance tecnológico o en la validación de la hipótesis y la necesidad de los clientes? Porque el Yo primer creo filtro es muy que, corto, digamos, como muy chico. a ver, yo creo que en esta etapa eh, lo que conviene es apegarse, bueno, hay una pregunta que tiene que ver con mercado, ustedes, con problema, ustedes tienen que en la parte del problema decir, ok, nosotros encontramos este problema, estamos tratando de resolver este problema, nosotros encontramos que el problema es X grande y lo hemos validado a través de N en número de entrevistas con potenciales clientes de tal perfil, ¿ya? Y la consecuencia del problema para el cliente es, qué sé yo, tiempo perdido, de tan significativo, no lo sé, desconozco, ¿ya? Eso en la pregunta que tiene que ver con el problema. Y después, en la pregunta que tiene que ver con la solución, tiene que quedar claro el cómo ustedes van a resolver ese problema y cómo la solución tiene buenas probabilidades de lograr resolverlo. Y ahí para eso, normalmente ustedes tienen que hacer una argumentación que tiene que ser coherente con lo que ustedes hablaron antes, pero también tiene que tener una fuerte componente técnica de que nosotros nos haga decir, ya, a través del camino que ellos eligieron, tienen buena probabilidad de lograr resolver ese problema. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? De que ustedes tienen que seguir, creo, las preguntas que están en el formulario y cada una de las preguntas que están en el formulario tiene una explicación, diría yo, bastante exhaustiva.
de qué es lo que nosotros esperamos ver en cada una de las preguntas. Entonces, eh, y después cuando, no sé, ahora en la etapa del perfil, también hay una parte en donde tienen que hablar, creo, del avance previo, ¿ya? Ahí en el avance previo, ustedes tienen que tratar creo yo, ante todo, probar que cumplen las bases. Y para cumplir las bases, ustedes tienen que tener TRL3 cumplido, ¿ya? Y por lo tanto tienen que hacer hincapié en demostrar que con los ensayos que ustedes hicieron anteriormente logran probar científicamente esta funcionalidad crítica, ¿ya? Y en caso de que ustedes digan TRL4, ok, TRL4 implica funcionalidad crítica y características complementarias. Por lo tanto, a lo mejor lo que ustedes pueden hacer ahora en la etapa perfil es centrarse en el TRL3, demostrar que tienen TRL3 cumplido, ¿ya? Y después, si es que pasan a la etapa proyecto, ahí ustedes ponen más información y ustedes dicen, nosotros no solamente tenemos TRL3 cumplido y por lo tanto cumplimos las bases, sino que además hicimos un trabajo de Customer Discovery que nos dijeron que el producto que tenía que tener tales características y nosotros también a nivel de laboratorio desarrollamos esas características y por lo tanto incorporamos características complementarias que están probadas a nivel de laboratorio y por lo tanto tenemos TRL4, ¿ya? Entonces, yo creo que ahora en el TRL, en la etapa de perfil, ustedes deberían centrarse en demostrar que cumplen las bases y que ustedes van a resolver muy bien un problema que es un dolor tremendo y lo van a resolver de una forma que nadie más lo ha hecho, al menos en una industria a nivel mundial, incorporando conocimiento y no solamente utilizando tecnologías disponibles. Súper clara respuesta. Aprovechar de meter Jonathan, una muy rápida, muy chiquitita, que no la alcancé a poner en el chat. Eh, lo que comentaste de la cláusula, ¿no es cierto?, sobre la licenciatura en los 2 años, que es una cosa para casos extremos, ¿no es cierto? De todas maneras, la cláusula, independiente de la explicación, que se entiende mucho, es bien fuerte. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos en el futuro a poner lo mismo que tú dijiste por escrito dentro de la cláusula, ¿no? Los ejemplos que solo en este tipo de casos se va a usar, ¿sí? Eso El se puede contrato, meter. nosotros en las bases lo ponemos así porque no podemos tener bases de 40 páginas, ¿ya? Pero en el contrato está súper definido cuáles son los casos que se consideran que podrían ser causales para invocar esa cláusula y son básicamente lo que yo puse acá en la presentación, que eh, están súper bien definidos acá, estos de acá, ¿ya? Si se dan estos casos, nosotros podríamos llegar a invocar esa cláusula. Y eso va a quedar en el contrato de financiamiento, porque si es que ustedes son adjudicados, firmamos un contrato de financiamiento y en el contrato queda estipulado estas causales. Así que por ese lado puede estar tranquilo, Cristian. Bacán, gracias. Jonathan, Ojalá ¿puedo estar en la hacer, posición de firmar el contrato. Ujú. quiero también como hacer una salvedad que también no olvidemos que el foco de nuestros concursos también son científico-tecnológicos en el ámbito de los recursos naturales. Entonces, también tienen que tener esas dos componentes. También ahí como, no sé si quieres explicarlo más, igual ya lo explicaste, Jonathan, pero también fue una de las preguntas que contesté ahí en el chat que decían, los concursos, o sea, ¿van solo enfocados a proyectos de biotecnología? No, pero tienen que tener este No, tema en el ámbito de los recursos naturales y quizás ahí también podríamos argumentar de acuerdo a la consulta que también hizo acá Cristian. claro. Sí, mira, nosotros actualmente, nuestro foco estratégico, diría yo, es el tema de los recursos naturales y energía, ¿ya? Pero no nos cerramos a que lleguen postulaciones de excelencia que no tengan que ver con recursos naturales y energía. Y es así como han llegado a nuestra cartera proyectos que tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, una vacuna COVID, ¿ya? Pero nuestro foco central son cosas que de alguna u otra manera involucren soluciones eh, para o que se relacionen de alguna manera con recursos naturales y energía. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, equipamiento para minería, alguna tecnología para procesar pulpa de celulosa,
temas veterinarios que tengan que ver para la producción de salmones, por ejemplo, o cosas que nos ayuden a disminuir el impacto de las empresas extractivas, el impacto ambiental de las empresas extractivas de recursos naturales, por ejemplo, o de las empresas agropecuarias, o como por ejemplo de salmonicultura, no sé, a lo mejor, en fin, cosas que a lo mejor ustedes pueden, nosotros, por ejemplo, tenemos dos proyectos que tienen que ver con tres ahora, software para la minería. Entonces, el software, en desarrollar software tú no necesitas muchos recursos naturales, pero está diseñado para resolver problemas que sufre hoy la empresa minera. O no sé, a lo mejor ustedes dicen, no, vamos a hacer un algoritmo basado en inteligencia artificial que nos va a permitir predecir el consumo energético y vamos a optimizar cuando entran distintas plantas de generación de energía y a lo mejor es como un software de gestión de temas de energía. No sé, a lo mejor ahí va a haber un tema regulatorio importante, pero pueden ser cosas que, en fin, de las más variadas, pero nosotros preferimos aquellas que tienen alguna componente de alguna manera esté contemplado o tocado el tema de recursos naturales y energía, ¿ya? O, por ejemplo, no sé, cosas que tengan que ver con optimización de la generación eólica o solar, etcétera, cosas que tengan que ver con hidrógeno verde. En fin, nosotros tenemos una variedad enorme de tecnologías que van desde no solo biotecnología, como dijeron por ahí, software, química, mecánica, distintas cosas. Perfecto, gracias, ¿Respondo o no, Jonathan. Carla? Sí, Sí, perfecto. Es para aclarar Súper. a los postulantes. Gracias, Jonathan. sí, No Jonathan, de qué. antes de continuar con las preguntas, entró Alfonso Cruz, director ejecutivo de la Fundación, entonces le quiero dar la bienvenida, a ver si quiere saludar, Alfonso. Eh, Así es, gracias Constanza. Bueno, efectivamente yo quisiera tomar algunos minutos para saludar a todas las personas que están, son como 40 personas que están participando en este webinar, darle la bienvenida y agradecerle su participación y también, por supuesto, a Jonathan, Carla y Constanza. Y brevemente contarles que para la Fundación COPEQC apoyar buenos proyectos de investigación y desarrollo con foco en la innovación, bueno, es su misión. Esta misión se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. La fundación fue creada hace más de 21 años y hay bastante experiencia en esta materia. Y el equipo es muy preparado, ustedes han visto las presentaciones. Entonces la invitación es a que lean bien las bases y hagan, si están interesados en postular, que hagan buenas postulaciones. La postulación inicialmente es un perfil, porque entendemos de que para ir robusteciendo eso es un proceso. Entonces el perfil responde 10, 12 preguntas. Es sobre todo la idea y que esté bien enfocada en lo que es el fondo nuestro, la Fundación COPEQC, que es una investigación y desarrollo orientada a generar innovaciones que tengan un impacto interesante y que pueda ser escalable y que pueda ser protegible. Y la Fundación, la misión nuestra es a esas buenas ideas apoyarlas, pero de una forma integral, con recursos, acompañar a los equipos de investigación en, por ejemplo, el análisis de cómo esa idea se traduce en una solución que pueda llegar a los sectores donde se orientan, apoyarlo en la parte regulatoria, en la parte de la propiedad intelectual, en la parte del análisis competitivo, porque la nueva solución tiene que ser adoptada por terceros y para eso tiene que tener una ventaja. Entonces, ¿cómo logramos identificar esa ventaja y que esa solución sea más atractiva que las actuales? También en los aspectos comerciales, que apunte a un problema importante, donde valga la pena entonces hacer una inversión importante tanto de recursos como del tiempo de ustedes y el esfuerzo. Entonces la Fundación ha tenido, seguramente esto lo comentaron al principio,
pero yo lo quisiera reiterar. En su historia ha apoyado 125 proyectos de diferentes ámbitos, entonces hay bastante experiencia en una materia que en Chile es más o menos nueva, desde los últimos, yo diría, de a lo mejor 10 años, que se ha ido como consolidando, y donde nosotros nos damos cuenta que la capacidad científica tecnológica del país es muy buena. De hecho, eso sabemos, ¿no es cierto?, por las citas de las publicaciones científicas, la calidad, a dónde se publican los papers, que son en los journals de más relevancia. Pero esta parte de cómo llevar ese conocimiento a una aplicación que pueda hacer una contribución real y en los sectores donde se orientan, eso ahí, como país, tenemos una debilidad. Entonces queremos contribuir a eso. ¿Ah? Y creemos que tenemos una experiencia eh, para ayudar a los equipos que tienen esas ganas y ese propósito. ¿Ah? Y en el fondo, al final somos socios en ese objetivo. Esta fundación se creó hace 21 años, es sin fines de lucro, y el objetivo es contribuir al ecosistema de Chile, el ecosistema de innovación del país, para que estos esfuerzos tengan buenos resultados y hagamos buenas contribuciones. Afortunadamente en el país ya están habiendo buenos casos. Yo soy profesor también de la Escuela de Ingeniería y un colega, Karim Pichara, es el investigador, el científico que hizo posible, ¿no es cierto?, el Deloitte Company, este algoritmo de inteligencia artificial, que hoy día es el corazón de ese unicornio. Un unicornio es una compañía que ya tiene una valorización de más de $1.000 millones. Y fíjate el tremendo aporte de valor que están haciendo ellos, porque están sacando variantes de alimentos de base vegetal que replican alimentos de base animal. Entonces hacen una contribución enorme a la población, a la gente, pero también con menos contaminación, menos de uso de agua. Bueno, y eso surge a partir de una buena idea que fue bien desarrollada. Y ese camino no está tan fácil. Así que, sin más, decirles que, bueno, nosotros hemos creado estos webinars justamente para responder preguntas de ustedes, de modo que su propuesta esté bien enfocada, se alinee bien con los objetivos de nuestros fondos y para poder responder sus preguntas, de modo que su propuesta sea de alta calidad. Sin más, también agradecer a Jonathan, que tiene una presentación como súper didáctica en cómo lograr este propósito de hacer una buena postulación. Y también agradecer a Constanza, que organiza estos eventos, y a Carla, que Carla ve toda la parte también de acompañamiento, de apoyo económico, financiero. Muchas gracias, Constanza, Muchas y a gracias, todos. Alfonso. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a continuar ahora con las preguntas. Davor nos pregunta si tenemos diferentes tecnologías para abordar soluciones a una misma temática, pero a diferentes condiciones. ¿Se debería postular en diferentes proyectos? Eh, yo diría que depende. Yo creo a ver, tiene que ver más bien con un asunto presupuestario, creo yo. Pero, por ejemplo, si es que ustedes dicen, ya, tenemos este problema que es gigante y lo queremos resolver porque todo el mundo es un desastre y queremos resolver ese desastre, maravilloso, ¿ya? Y ustedes dicen, ya, pero nosotros tenemos tres hipótesis, queremos resolver ese problema a través de este camino, pero sabemos que ese camino tiene riesgo. Por lo tanto, también queremos asegurarnos y proponemos también estos otros dos caminos alternativos para resolver ese mismo problema. Y ustedes tienen todo un diseño experimental que les permite hacer eso, acotado dentro de los 4.000, dentro de las 4.000 UF, y tienen un diseño que les permite rápidamente discriminar que, en el fondo, cuál de las tres alternativas es la mejor. Maravilloso, porque nosotros ahí vamos a ver menos riesgo. En el fondo ustedes dicen, no se la están jugando todo
por una sola forma de resolver el problema, sino que ustedes van a probar, van a hacer una prueba preliminar a través de 3 caminos distintos y se van a quedar con el mejor. Por lo tanto, tienen mayores probabilidades, a nuestros ojos, van a tener mayores probabilidades de éxito. Ahora, por otra parte, ustedes tienen que dejar bien claro que son pruebas preliminares que van a hacer a través de 3 alternativas distintas y van a seleccionar la mejor para rápidamente poder poner foco y seguir mejorando a través de un camino, ¿ya? Porque si es que ustedes proponen hacer pruebas eternas, con cada una secuenciales, todo se alarga y al final o en paralelo y ustedes son un equipo, no sé, de 2 personas, ahí el evaluador podría quedarse con otra imagen, podría quedarse con una imagen de que, ah, no, es que falta de foco, ¿ya? Y por lo tanto, no, que quieren tratar de hacer mucho y su equipo es muy pequeño y por lo tanto no van a poder, falta de foco. O bien, no, es que van a hacerlo secuencial, entonces todo se alarga, es menos atractivo. Yo creo que depende, Davor, yo creo que depende de cómo tú lo plantees, ¿ya? Alternativamente, si tú dices, no, ¿sabes qué? Tengo estos 3 caminos, pero resulta que yo con las 4000 UF podría probar solo uno, entonces, en ese caso, yo diría, sí, tendrías que hacer más de una postulación, tendrías que postular a un proyecto en donde tratas de resolver el problema a través de un camino y con el presupuesto de 4000 UF te alcanza, y por lo tanto, si para cada una de estas 3 opciones tú necesitas 4000 UF, entonces sí, serían 3 postulaciones. ¿Te queda claro o no? Disculpa, Ada, por si quieres activar el micrófono para poder Eso, conversar. exactamente. A ver si es necesario. Davor Ibarra, a ver si fue Y ahora contestada tu déjeme activar el pregunta. chat para ver lo que respondió. Aquí está escribiendo, sí. Ah, tiene mano el micrófono. Ya, pero si cada tecnología responde mejor a diferentes condiciones de operación, por lo que el cliente sería diferente e incluso los requerimientos de escalamiento. Ya, en ese caso no se trata un tema de mitigación de riesgo, sino que se trata un tema de segmento al cual tú estás apuntando. Mi consejo en ese caso sería que tú pongas, te la juegues por el segmento que consideres más atractivo económicamente y que pueda tener menores resquemores en adoptar la tecnología. En el fondo, al que más desesperado esté por tomar la tecnología. En el fondo, por resolver ese problema. Porque tal como lo planteas tú, yo creo que a lo mejor eh, es como que estás tratando de resolver distintos aspectos de un mismo problema, pero me suena que son más bien 3 proyectos distintos y mi consejo en ese caso sería priorizar. Más que hacer 3 postulaciones, yo me la jugaría más bien por una que ataque no sé, porque consideres como Pareto el 80% de las causas en el fondo, las causas que afectan la mayor parte del problema, y trates de atacar donde tenga esto mayor impacto, porque eso va a ser percibido de mejor manera por los evaluadores, creo. De otro modo, alguien podría decir, oye, esta persona postuló a 3 proyectos y es como para lo mismo y al final puede terminar generando ruido, mientras que a lo mejor en una postulación tú dices, ok, yo tengo un plan. No en la etapa perfil, porque la etapa perfil es acotada, pero después la etapa proyecto. En la etapa proyecto se postula cuáles son sus planes, o sea, se pregunta cuáles son sus planes para llegar al mercado luego de que se termine nuestro financiamiento. Es una pregunta que aparece en el formulario. Entonces ahí tú puedes decir, nuestro plan es, ok, con esto que vamos a desarrollar acá, vamos a tratar de llegar al mercado lo más rápidamente posible y después cuando ya estemos generando ingresos, vamos a desarrollar estas otras 2 cosas que nos va a permitir abarcar el problema de manera más holística. Y ya vamos a tener una pata puesta en la industria y por lo tanto nos va a costar mucho menos meter la tecnología. ¿Ya? Perfecto, Pero Jonathan. yo creo que una decisión que ustedes tienen que tomar, pero yo creo que ya dejé, en cierto modo, puestos los distintos aspectos que habría que considerar a la hora que ustedes tomen la decisión. Gracias, Jonathan. Davor dice que le quedó muy clara la respuesta, así que muy bien. Genial.
Bessie dice, tengo una consulta respecto a la protección intelectual. Sé que la fundación se queda entre el 25 a 35% dependiendo del TRL. Sin embargo, ¿participan en la mantención de la patente? ¿Cómo se proporciona el costo de mantención de la API entre la fundación y el investigador? Antes de que haya un contrato de licencia, se paga de manera proporcional. Por ejemplo, si ustedes están en una universidad y la universidad se queda con el 65% y nosotros nos quedamos con el 35%, y luego nos llega una factura, por ejemplo, de, no sé, de Clark y Moët, Alba IP u otra agencia de abogados que tiene que ver con gastos de propiedad intelectual, normalmente nos llega una factura a nosotros por el 35% y a la universidad le llega otra factura por el 65% del gasto. Hasta que se firma un contrato de licencia. Porque cuando se firma un contrato de licencia, normalmente dentro de las condiciones del contrato de licencia, reitero, generalmente en el contrato de licencia se establece que el licenciatario se tiene que hacer cargo de la totalidad de los gastos de propiedad intelectual. Ahora, si ustedes son una empresa y ustedes mismos quieren explotar la tecnología, cuando firmemos ese contrato de licencia, nosotros esperaríamos que ustedes corran con los gastos de propiedad intelectual en lo sucesivo. ¿Ya? ¿Queda claro o no? Bessie, no sé si estás por acá. Eh, yo quisiera hacer un pequeño complemento a lo que señalaba Jonathan, que es lo siguiente. Nos hemos dado cuenta de que no es fácil, de repente se confunde esto de que la fundación adquiere un 25, 30 o 35% del derecho de la propiedad intelectual y se confunde con eh, participación de la propiedad, ponte tú, de la futura startup que se va a crear. La fundación no toma participación de las startups. Muchas veces hay veces que el modelo de transferencia es que se desarrolla la tecnología, hay una beneficiaria que va a tener un porcentaje mayoritario, que puede ser 65, 70 o 75, dependiendo de qué TRL está al inicio, y la Fundación Copecuce con una participación minoritaria de los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, esa propiedad intelectual se le puede licenciar a la startup o a una empresa que la va a adoptar. Es una empresa establecida. Pero hay veces que se le puede licenciar a la startup y esa startup entonces utiliza esa tecnología para desarrollar el escalamiento. Nosotros no formamos parte de la propiedad de la startup, sino que vamos a recibir un royalty por el derecho de uso de esa tecnología, y eso es parte de una negociación que son porcentajes, pueden ir desde, no sé, 1%, 2, 3%. Entonces, si la fundación tiene un 35% de la propiedad intelectual, entonces se paga un 35% de ese royalty y a la beneficiaria el 65% de ese royalty. Entonces pasa a ser un costo de operación de la startup por el uso de esa tecnología. Es parte de los costos. Y que es un costo que en realidad, ¿cuál es el monto del royalty? Es algo que se negocia con la startup que va a licenciar. Ahora, para la fundación, obviamente que si coloca 4.000 UF es a cambio de algo, y ese algo queremos que sea recursos que ayuden a otros a continuar sus investigaciones. Pues es una sin fines de lucro. Si nosotros tenemos royalties, esos royalties los reinvertimos en otros proyectos de investigación para contribuir a que más personas pueden tener la oportunidad de recibir recursos para eso, desarrollar sus buenas ideas. Ese modelo, y es bien importante que quede claro. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. Siguiente pregunta la plantea Karina Araya. Dice, respecto a los aportes del beneficiario, ¿son de tipo pecuniario o valorizado? Pueden ser de las dos naturalezas, pero reitero, no es necesario que la beneficiaria realice aportes, ¿ya? Si eso se va a terminar transformando en un problema, preferimos que no vaya. Ahora, si es que ustedes tienen plena certeza de que la beneficiaria va a poder
realizar aportes pecuniarios o no pecuniarios. Dentro del proceso de postulación hay una etapa cuando ustedes postulan el proyecto que tienen que mandar una carta de compromiso de aportes, ¿ya? Entonces, si ustedes van a poner aportes o se consiguen un tercero que va a hacer aportes, en ese caso ustedes tienen que, en el fondo, quien realice el aporte y debe mandar esta carta de compromiso y debe ir firmado por el representante legal, o sea, por alguien que tenga la potestad legal de comprometer esos recursos, ¿ya? Que ahí también dentro de los 20 años de historia que tenemos ha pasado que esas cartas son firmadas por gente que en realidad no tenía los poderes suficientes y después tenemos problemas legales, ¿ya? Entonces hay que asegurarse de eso, de que quien firme esos compromisos de aporte tenga los poderes suficientes dentro de sus organizaciones para poder firmar esas cartas y comprometer esos recursos. Y también, no sé, pues, motivos para los cuales esto podría hacer sentido. Que hay, no sé, otras instancias que piden recursos como para involucrar más o que suene más grande, pero yo creo que cuando hay más de un aportante, las cosas se complejizan, ¿ya? Eh, pero esta complejidad tiene que justificarse, ¿ya? En el fondo, el beneficio que genera la presencia de estos otros aportantes tiene que exceder la complejidad asociada a que hay más partes involucradas en un contrato, etc., ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes consiguen a alguien que está dispuesto a poner recursos y no les pide nada a cambio, porque resulta que están desesperados por tener una solución a un problema y ellos eventualmente podrían transformarse en futuros clientes usuarios y después durante el concurso les podrían dar feedback respecto del desempeño de la tecnología o de las características que tiene que tener la solución que están proponiendo, maravilloso, ¿ya? Ahora, si es que es alguien que les va a firmar una carta de mala gana y después a última hora se va a retirar, eso puede significarles que nosotros no lleguemos nunca a firmar un contrato. Qué aburrido. Y a última hora se baja el tercer aportante y porque cambiaron sus prioridades, sus opiniones, etcétera, y al final tenemos que cortar el proyecto antes de que pase. Claro. ¿Ya? Entonces yo lo que creo es que si es que hay otra entidad realmente comprometida con el avance y ustedes necesitan esa plata adicional porque no les alcanza con las 4.000 UF y va a haber un aporte más allá de la plata y hay un interés real, un compromiso real, maravilloso. Pero si no, normalmente, en el fondo, si no se cumple esto, puede terminar mal, ¿ya? Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Siguiente pregunta, estamos terminando. Rosario López pregunta, en cuanto a la API, en caso de quedar seleccionado, ¿la API existente se puede excluir del acuerdo en cuanto a la nueva API a desarrollar? Normalmente no, porque esto es como una especie de una torre de Lego, ¿ya? Tú, si no tienes los fundamentos, no puedes construir nada encima. Tú no puedes construir una torre sin fundamento, ya flotando en el aire. Así que normalmente nosotros concebimos esto como un gran proceso de propiedad intelectual, como un gran proceso de desarrollo de tecnología. Y dentro de ese camino tú vas a ir protegiendo esa tecnología a través de diversos activos de propiedad intelectual. Pero nosotros participamos en la tecnología completa, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tenían propiedad intelectual previa, lo que podría ocurrir es que después el día de mañana digan, después ustedes sacan otra patente en donde nosotros somos copropietarios, ¿ya? Pero si es que nosotros no tuviéramos derechos sobre la propiedad intelectual previa también, lo que podría ocurrir es que después la beneficiaria nos empiece a cobrar royalty a nosotros por la propiedad intelectual previa y nosotros no queremos que ocurra eso, no nos queremos meter en problemas, ¿ya? Nosotros queremos mantener esto lo más simple posible para todas las partes. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Jalmitea pregunta, ¿cómo se prueba la investigación? ¿Con publicaciones en revistas científicas? No, se refieren a la investigación previa, ¿cierto? El cómo ustedes probaron el TRL3. Ten por seguro que ninguno de nuestros evaluadores se va a poner a leer un paper, si tú le das 8 papers, no se los van a leer, ¿ya? Porque no hay tiempo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que describir, mi recomendación es que ustedes describan el experimento muy bien, bueno, hay limitaciones de espacio, pero ustedes tienen que decir, ok, nosotros probamos
identificamos que la funcionalidad crítica es esta. Y nosotros hicimos este experimento en estas condiciones, a este nivel de escala, para probar qué resultó. Y resultó con una eficiencia de tanto por ciento o en tal nivel. Si eventualmente ustedes se comparan con otras alternativas, tanto mejor, a lo mejor, no sé, la alternativa A disponible en el mercado permite resolver esto en un 80%. Nosotros a nivel de laboratorio, con las pruebas que hicimos, logramos alcanzar esto o llegar, qué sé yo, al 70%, pero creemos que con el financiamiento adicional que nos van a entregar, podemos llegar a resolverlo en un 95%. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes describan un poco las condiciones experimentales que utilizaron, de forma tal de poder tener una noción de qué tan válido o en qué grado está probada esa funcionalidad crítica, para que no ocurra lo que yo les comenté en estos errores frecuentes, de que el evaluador queda con la sensación de que los resultados experimentales que obtuvieron no fueron concluyentes. ¿Ya? Perfecto. ¿Queda respondido la pregunta o no? Súper. Excelente, dice, sí, muchas gracias, súper claro. Y la última dice, la temática reducir, reciclar, reutilizar, ¿es una línea aceptada para postular? Totalmente, totalmente. De hecho, nos gustan mucho los proyectos que tengan un beneficio medioambiental, pero debo hacer también, como estamos hablando acá de los errores frecuentes, nosotros hemos visto consistentemente un mismo error que se repite una y otra vez en los proyectos que tienen que ver con economía circular. Y es que cuando uno tiene un proyecto de economía circular, uno se tiene que hacer cargo de dos problemas, no de uno. Tú no estás trabajando solamente para hacer desaparecer un residuo o reutilizar un residuo, sino que tú con el residuo tienes que fabricar algo que a alguien le genere valor y le resuelva un problema. Entonces tú tienes dos problemas. Tú tienes el residuo y tú tienes otro problema que estás tratando de resolver a través de un producto que generaste a través del residuo. Y si alguna de esas dos cosas quedan cojas, lo más probable es que tu evaluación quede mal evaluada. ¿Ya? Entonces, en el caso de economía circular, yo les recomendaría bastante que ustedes aborden los dos aspectos. ¿Ya? Tanto porque al final, lo que sea que tú fabriques con economía circular, nadie te lo va a comprar porque por el hecho de ser reciclado, que cuesta 8 veces lo que cuesta la alternativa disponible en el mercado y no te entrega ningún beneficio adicional. Igual tienes que competir con ese producto reciclado. ¿Ya? Y yo creo que todos los temas medioambientales, las tecnologías que tienen que ver con beneficios medioambientales lo tienen que tener súper claro. O sea, por poner un ejemplo, Tesla, antes todo el mundo decía, no, los autos eléctricos son una cosa ridícula que nunca va a resultar porque toda la infraestructura está construida para autos a gasolina y todavía los autos eléctricos no logran tener el desempeño que tienen ni la autonomía que tienen los autos a gasolina. Entonces, lo que hizo Elon Musk con Tesla fue diseñar un auto que tuviera un desempeño al menos comparable en un rango de comparación similar, no igual, pero al menos acercarse lo suficiente como para que esté considerado dentro de la línea base. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la gente no va a comprar un auto solamente porque sea medioambientalmente más sustentable, sino que quieren un auto que cumpla con las expectativas de lo que la gente tiene en mente para un auto y que además sea sustentable, pero que no sea inferior o no sea dramáticamente inferior. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que hacerse cargo de todos los problemas y de todos los aspectos. ¿Ya? En el fondo, el tema de que logres recuperar el residuo, maravilloso, pero si luego no tienes nadie que te compre lo que fabricaste con el residuo, todo mal. No hay a tener sustentabilidad económica en el largo plazo y esto hemos visto que pasa bastante en los proyectos de economía circular. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. De esta forma, damos por finalizado este webinar. Quiero agradecer especialmente la participación de cada uno de ustedes. Espero que haya sido de gran utilidad y agradecer especialmente a Jonathan Núñez, nuestro gerente de transferencia y comercialización, por el tiempo y disposición a explicar todo el concurso. Y por supuesto a Carla Cornejo, gerente de Administración y Finanzas, y a todo el equipo de la Fundación COPEQC, liderado por nuestro director ejecutivo, a quien agradezco especialmente, Alfonso Cruz.
Agradezco también a Tilio Xiome, Carla Cornejo, bueno, ahí ya Scarlett Go, Paulina Burgos, Pedro Aguilera, que también está aquí presente, y Camila Vainape. Si quedaron con dudas, profundizar en algún tema, tenemos nuestro mail concursos@fcuc.cl y recuerden que el plazo de postulación del perfil es hasta el 3 de abril. Antes de despedirme, quiero pedirles si pueden prender sus cámaras para hacer una fotito, un registro y así dar por finalizada esta sesión. Sí, yo Muchas me sumo a gracias. los agradecimientos de Constanza. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas y por su interés. Nosotros siempre estamos interesados en que nos lleguen la mayor cantidad de postulaciones desde la mayor cantidad de instituciones y organizaciones posibles. Nos interesa que lleguen postulaciones de muchas organizaciones de distintos tipos, de distintas partes de Chile, así que todas las postulaciones son bienvenidas, sobre todo aquellas que vienen de gente que nunca antes ha postulado, y si es que a lo mejor alguien postuló y no le fue bien, tenemos muchos casos de gente que persiste y persiste y al final logra adjudicar. Así que eso, invitarlos, agradecerles nuevamente e invitarlos a que postulen. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer el pantallazo, así es que a la cuenta de 3, 2, 1. Muchas gracias. Bueno, de esta manera me despido y les agradezco su interés por participar en nuestro concurso. Tal como les dije, si tienen dudas pueden escribir. Quedamos con los canales abiertos y probablemente, no, de seguro en marzo tendremos otro webinar por si quieren participar o incluso comentarlos a otras personas que estén interesadas en participar. Más que bienvenidos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, Chao, que estén chao. Buen bien. fin de semana.